Esta historia te mostrará que no todo lo que brilla es oro, y que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en la bondad del corazón. Prepárate para una lección de vida que te hará ver más allá de las apariencias, de los coches de lujo y de los prejuicios que a veces cargamos. La arrogancia de un padre millonario chocará de frente con la humilde fe de un hombre sencillo, y en el centro de ese choque, una vida inocente penderá de un hilo. El destino pondrá a prueba a un hombre que lo tiene todo, excepto la fe, y lo obligará a arrodillarse ante un vendedor de tacos al que antes despreció. Órale, porque esta es la historia que te hará creer que en los momentos más oscuros, la ayuda puede venir de los lugares más inesperados, de esas manos benditas que el dinero no puede comprar. El sol de la Ciudad de México se asoma entre el humo de los tubos de escape y el vapor de las ollas en un barrio que no duerme. En la esquina de la calle, el aire huele a chiles toreados, cebolla picada y la irresistible promesa de un taco de pastor recién cortado. Es el lugar donde convergen el trajín de los oficinistas, la prisa de los estudiantes y el ir y venir de los vecinos. Un oasis de sabor en medio del caos, donde la gente se olvida de sus prisas por un momento para dejarse llevar por el placer de la comida callejera. La cacofonía de los claxones y los pregones de los vendedores se funden en una sinfonía urbana que es el corazón de este rincón de la metrópoli, el telón de fondo de nuestra historia. Es aquí, en esta vorágine de vida, donde se encuentra el puesto de nuestro protagonista, una pequeña isla de paz en un mar de movimiento constante. Santiago es el alma de ese puesto. Sus manos, curtidas por el trabajo de años, se mueven con la precisión de un artesano, cortando la carne, preparando las salsas y sirviendo a la gente con una sonrisa discreta. Aunque su delantal está manchado y su rostro muestra el cansancio de jornadas interminables, en sus ojos hay una chispa de dignidad, una calma que inspira confianza. Santiago no habla mucho, pero observa todo. Conoce a cada uno de sus clientes, no solo lo que piden, sino también sus penas y alegrías. Su puesto no es solo un negocio, es un punto de encuentro, una especie de confesionario anónimo donde la comida casera sirve de consuelo. Vive una vida sencilla, sin lujos ni grandes ambiciones, pero su mayor riqueza es la satisfacción de saber que su trabajo alimenta el cuerpo y el alma de la gente. El dolor de Santiago es tan sutil como profundo, la invisibilidad. Es un hombre que da mucho de sí, pero que rara vez es visto o valorado más allá de su función. Él lo sabe. Ve cómo la gente se apresura a pagar, a veces sin ni siquiera mirarlo a los ojos. En el tráfico, los coches de lujo pasan de largo, con sus cristales tintados, como si su puesto no existiera. Pero él no se queja. Sigue haciendo su trabajo con la misma pasión, la misma dedicación. Cada día, aparta un plato de comida para el señor que duerme en el callejón, un gesto que nadie ve, una bondad que nadie aplaude. Para Santiago, este tipo de actos no son un sacrificio. Son la única manera que conoce de vivir, un recordatorio silencioso de que, a pesar de todo, la humanidad siempre encuentra una forma de brillar, incluso en las esquinas más humildes. A pesar de las dificultades, el mundo interior de Santiago es un remanso de paz. En su mente, los ruidos de la calle se apagan y se queda solo con sus pensamientos, con los recuerdos de su abuela que le enseñó a cocinar y a ser una buena persona. Se aferra a sus valores como un ancla en medio de la tormenta. Encuentra fuerza en las pequeñas cosas, en la sonrisa de un niño que disfruta de su taco, en la gratitud sincera de la gente que se toma el tiempo de agradecerle. Su fe no es una fe de templos y rituales, sino una fe en la bondad inherente a las personas y en la fuerza de la dignidad. Para él, cada día es una oportunidad para ser mejor, para honrar la memoria de su abuela y para demostrar que, incluso con las manos llenas de trabajo, un hombre puede mantener su corazón limpio. Estoy escribiendo el bloque 3. Restan aún 5 bloques. En contraste, Alejandro vivía en un mundo donde el olor a chile era reemplazado por el perfume de los autos nuevos y el sonido de las transacciones exitosas. Con su traje de diseñador, su reloj de oro y su aire de superioridad,
representaba todo lo que el mundo de Santiago no era. Para él, la vida era un juego de números, de ganancias y pérdidas. Veía a la gente en términos de utilidad, y a los pobres como un simple obstáculo en su camino. Su postura erguida y su mirada juzgona eran un escudo que lo protegía de lo que consideraba la vulgaridad de la calle. Una armadura que escondía un corazón endurecido por el éxito material. Se sentía invencible, dueño del mundo, y su coche de lujo era el trono desde el que despreciaba a los que se quedaban en la banqueta. El conflicto se hizo presente un martes, en plena hora pico. Alejandro, atascado en el tráfico, no dejaba de quejarse. «No manches, ¿por qué no quitan a estos ambulantes de una vez?», bufó, mirando con desdén el puesto de Santiago, que estaba repleto. La gente hacía cola, riendo y platicando mientras disfrutaba de sus tacos. Un espectáculo de vida que Alejandro no podía entender. Para él, eran solo una multitud ruidosa, un estorbo que le impedía llegar a su destino. Miró a Santiago con una mezcla de lástima y desprecio, y sin querer, soltó una frase que le haría arrepentirse más tarde. «Mira a ese güey, perdiendo el tiempo en un puestito. La gente así nunca va a llegar a nada». El comentario, aunque en voz baja, fue un golpe para Santiago, que lo escuchó y sintió el peso de la humillación, pero mantuvo la cabeza en alto, sin inmutarse, sin responder. La tensión se hizo más pesada a medida que los días pasaban. Alejandro, con su hijo Carlitos en el asiento trasero, seguía pasando por la esquina del puesto de Santiago, y cada vez que lo veía, la misma sensación de superioridad se apoderaba de él. La situación llegó a un punto insostenible cuando un cliente de Santiago, un vecino que pasaba por ahí, se atrevió a defender al taquero. «¿Qué le pasa, señor? Deje de juzgar a la gente. ¿No ve que es un trabajador?», le espetó. Alejandro, sorprendido por la insolencia, le respondió con un tono arrogante. «Órale, ¿y tú quién eres para hablarme así? Vete a comer tus tacos y no te metas». El incidente fue una prueba más de que Alejandro vivía en una burbuja, ciego a la dignidad de los que lo rodeaban, y el taquero se sintió un poco más solo, un poco más invisible. La arrogancia de Alejandro lo cegaba por completo. Era incapaz de ver el valor real en el trabajo de Santiago. Para él, la gente que comía en ese puesto era de clase baja, y Santiago era un ignorante que no tenía la ambición de triunfar en la vida. Su mente estaba tan enfocada en el dinero, en el éxito y en la apariencia, que no podía concebir que alguien pudiera ser feliz con tan poco. La idea de que el taquero pudiera tener una sabiduría o una bondad que él no poseía le parecía absurda, una broma. Así, se aferraba a sus prejuicios sin darse cuenta de que el desprecio que sentía por los demás era un reflejo del vacío que sentía en su propio corazón, un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Pero el destino, que a veces tiene un sentido del humor retorcido, tenía otros planes. La vida de Alejandro, tan ordenada y perfecta, se desmoronó cuando su hijo Carlitos, de 8 años, enfermó de repente. Una fiebre persistente, una debilidad inexplicable. Los médicos, los especialistas más caros de la ciudad, no daban con el diagnóstico. En medio de la desesperación, un empleado de Alejandro, un hombre sencillo que vivía cerca del puesto de Santiago, se acercó a su jefe. Con la voz temblorosa, le contó que la gente de la colonia decía que Santiago tenía manos benditas, que sabía de remedios caseros que curaban milagrosamente. Alejandro, con los ojos inyectados en sangre por el estrés, se burló. «No manches, ¿crees que voy a llevar a mi hijo con un taquero? Estás loco, güey. Mis médicos tienen doctorados. Ese hombre solo tiene un delantal mugriento». El desprecio y la arrogancia salieron a flote, incluso en su peor momento. La desesperación de Alejandro lo llevó a un punto de quiebre. Una noche, mientras su hijo se debatía en la cama, se vio a sí mismo como un náufrago en medio de un mar de impotencia, con el alma en un hilo. Recordó las palabras de su empleado. No tenía nada que perder. Decidió ir a la esquina. El puesto de Santiago ya estaba cerrado, pero el taquero aún estaba recogiendo sus cosas. Alejandro se acercó, y con un tono de voz que nunca antes había usado, le contó su calvario. Santiago lo escuchó en silencio, sin juzgar, sin reprochar,
y en un acto de bondad que conmovió hasta a las estrellas, le ofreció un remedio casero que le había enseñado su abuela, una infusión de hierbas que, según él, tenía la fuerza de la naturaleza. Lo único que pidió a cambio fue una promesa, que si el niño mejoraba, le diera de comer a un vagabundo, a un hombre sin hogar que él alimentaba todos los días en la plaza. Alejandro, sorprendido por la sencillez y la nobleza de la petición, aceptó. La respuesta de Alejandro a este gesto fue una mezcla de escepticismo y un ligero sentimiento de incomodidad. «Órale, ¿eso es todo? ¿No quieres que te dé dinero?», preguntó con un tono que aún reflejaba su arrogancia. Santiago, con su habitual calma, solo sonrió y dijo: «El dinero no compra la salud, señor, ni la paz». Las palabras de Santiago resonaron en la mente de Alejandro, pero la humillación que sentía era más fuerte. La idea de que un taquero lo estuviera ayudando lo llenaba de vergüenza. Aún así, tomó el remedio, dio las gracias con la cabeza baja y se fue, con la sensación de que acababa de hacer un trato con el diablo. Santiago se quedó solo en la esquina, con el corazón apretado, no por el trato, sino por la tristeza que vio en los ojos de Alejandro, una tristeza que el dinero no podía ocultar. Sintió la soledad del hombre, la angustia de un padre que lo ha perdido todo, incluso la esperanza. Se sintió conectado con él por un breve instante, por el dolor que ambos compartían, a pesar de sus mundos tan diferentes. En ese momento, se dio cuenta de que la arrogancia de Alejandro era solo una máscara, una defensa contra un mundo que no entendía. Se prometió a sí mismo no juzgarlo más, y se fue a casa, con la esperanza de que su remedio casero funcionara, no solo para el niño, sino también para el alma del padre. Santiago, fiel a sus principios, no se detuvo a pensar en lo que acababa de hacer. La humillación de la noche anterior ya era cosa del pasado. Al día siguiente, con la misma dedicación de siempre, se puso a trabajar en su puesto de tacos. Mantenía su rutina, atendiendo a sus clientes con la misma calma y la misma sonrisa discreta. Aunque el recuerdo del encuentro con Sintorche, Alejandro lo rondaba, no dejó que eso afectara su trabajo ni su espíritu. Su bondad no era una moneda de cambio, ni un truco para obtener algo a cambio. Su gesto había sido puro y desinteresado, un reflejo de su carácter, un acto de fe en la humanidad. Su persistencia en ser una buena persona, a pesar del desprecio que había sufrido, era su mayor triunfo, una declaración silenciosa de su dignidad y de la fortaleza de su alma. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Un par de días después, el empleado de Alejandro, un hombre de unos 50 años llamado José, se acercó al puesto de Santiago. No pidió nada, solo se quedó observándolo. Vio cómo Santiago le daba de comer a una persona sin hogar, a un hombre que siempre pasaba por ahí. Vio la serenidad en su rostro, la amabilidad en su gesto, y algo en el corazón de José se movió. Había trabajado para Alejandro durante años y lo conocía bien. Sabía que la arrogancia de su jefe era una coraza, un escudo que lo protegía de la gente que consideraba inferior. Pero al ver a Santiago, José se dio cuenta de que su jefe había subestimado a la persona más importante de esa historia, y supo que la verdad era mucho más compleja de lo que parecía. La incertidumbre se hizo más profunda a medida que pasaban las horas. Alejandro, por su parte, le había dado la infusión a su hijo, casi por obligación, pero a medida que pasaban los minutos, la fiebre de Carlitos empezó a bajar. Su respiración se hizo más tranquila. El rostro de Minoma-sienta. Alejandro, que había estado pálido y demacrado, empezó a recuperar el color. Una extraña mezcla de alivio y confusión lo invadió. ¿Cómo era posible? Los médicos más prestigiosos de la ciudad no habían podido hacer nada, y un remedio casero de un taquero había obrado el milagro. Alejandro no podía entenderlo. No tenía lógica, no tenía sentido. Su mente, tan acostumbrada a las explicaciones científicas y a los números, estaba en shock, y en el centro de su confusión, una nueva sensación empezó a germinar, la de la fe, la de la gratitud, la de la humildad. Y es así, en silencio, que la bondad de Santiago comenzó a sembrar sus semillas. El gesto de alimentar al hombre sin hogar era un acto cotidiano, pero para José, el empleado de Alejandro, era una revelación. Era la prueba de que el taquero no era solo un vendedor de comida, sino un alma generosa que hacía el bien sin buscar recompensa.
La presencia de Santiago en esa esquina de la ciudad era como un faro, un recordatorio de que la dignidad y la bondad no están ligadas a la riqueza o al estatus social. Su existencia, su trabajo, su vida, eran un testimonio de que los actos de bondad, incluso los más pequeños y silenciosos, tienen el poder de transformar no solo a quienes los reciben, sino también a quienes los observan. La revelación estaba a punto de llegar. El milagro se había obrado. Carlitos, el hijo de Alejandro, se recuperó por completo en pocos días. La fiebre desapareció. La vitalidad regresó a su rostro. Alejandro, incapaz de contener su emoción, corrió al hospital para dar la noticia a los médicos, quienes, perplejos, no podían explicar la recuperación. El doctor de cabecera, sin embargo, tenía una teoría. «Señor», dijo, «lo que su hijo necesitaba no era un remedio científico, sino algo más poderoso: esperanza. Quizás la bondad y la fe que usted encontró en ese hombre, por más humilde que fuera, fue lo que realmente lo sanó». Las palabras del médico fueron un puñal en el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que había buscado la solución en el lugar equivocado, que la medicina y el dinero no podían comprar la fe, la bondad o el verdadero milagro. La arrogancia que había sido su compañera de vida se desvaneció, dejando en su lugar un profundo sentimiento de arrepentimiento. Alejandro, el hombre de negocios implacable, se sintió como un niño pequeño, avergonzado y confundido. La revelación le golpeó como una ola de agua fría. Se dio cuenta de que había despreciado al hombre que había salvado la vida de su hijo. La imagen de Santiago, con sus manos curtidas y su sonrisa discreta, lo perseguía. La humillación que había infligido al taquero se le devolvió multiplicada por 1000. La vergüenza era insoportable. Sintió que había perdido más que el respeto de los demás. Había perdido su propia dignidad. Se dio cuenta de que su riqueza era una ilusión, que no tenía ningún valor sin la bondad en su corazón. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora estaba lleno de humildad y arrepentimiento. Al día siguiente Alejandro se dirigió a la esquina de siempre, pero esta vez con el corazón en la mano. Se acercó a Santiago y sin decir una palabra le pidió perdón, no solo por su arrogancia, sino por el desprecio que había sentido. Con la voz quebrada por la emoción, le contó a Santiago sobre la recuperación de su hijo y le agradeció con todo el corazón. Santiago, con su habitual calma, lo escuchó en silencio. La validación que Alejandro le estaba dando no era algo que Santiago buscara, pero la aceptó con la misma humildad con la que había ofrecido su ayuda. El triunfo de Santiago no fue el de la revancha, sino el de la dignidad, la de un hombre que se mantuvo fiel a sus valores a pesar del desprecio de los demás. Alejandro, con el alma purificada por el arrepentimiento, sabía que no podía volver a ser el mismo. Su arrogancia había sido una cadena que lo ataba a un mundo de superficialidad. La experiencia le había enseñado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de amar y de ayudar a los demás. Se dio cuenta de que su desprecio por Santiago lo había privado de una amistad, de una lección de vida que lo había transformado para siempre. La pérdida más grande de Alejandro no fue de dinero o de estatus, sino la de su propia humanidad, la que ahora se sentía obligado a recuperar. Su vida, tal como la conocía, había llegado a un punto de no retorno. Para Alejandro, las consecuencias de su arrogancia fueron profundas y duraderas. La vergüenza que sintió fue un castigo mucho más severo que cualquier pérdida material. Se dio cuenta de que su comportamiento había sido un reflejo de su vacío interior, y que su riqueza, lejos de ser un logro, era una jaula de oro que lo había aislado de la verdadera humanidad. La lección que aprendió lo obligó a reevaluar todo lo que creía. El desprecio que había sentido por la gente humilde se transformó en admiración, y el valor que le había dado a lo material se derrumbó. Ahora, en cada interacción, buscaba la bondad y la dignidad, no el estatus o la apariencia. La enfermedad de su hijo y la bondad de Santiago habían sido un catalizador para un cambio que necesitaba urgentemente, una transformación que lo había salvado de su propia superficialidad. La vida de Santiago, en cambio, no cambió drásticamente.
Su puesto seguía en la esquina de siempre. El olor a chile seguía atrayendo a la gente, y sus manos seguían trabajando con la misma dedicación. Pero ahora había algo más. La gratitud de Alejandro, la admiración de José y la admiración de la comunidad eran una especie de recompensa silenciosa. La vida le había dado un giro inesperado, pero Santiago se mantuvo fiel a sus valores. Cuando Alejandro, en un gesto de humildad, le ofreció comprarle un local para que su negocio creciera, Santiago lo rechazó amablemente. «Mi puesto es mi hogar, señor. Es mi vida. Aquí soy feliz». Sus palabras eran un recordatorio de que la felicidad no se puede comprar y que la verdadera riqueza es la paz de espíritu, la satisfacción de vivir una vida con dignidad. La historia de Alejandro y Santiago se convirtió en una leyenda en el barrio. La lección moral era clara y resonante. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias o en los coches de lujo, sino en el corazón. La bondad de Santiago había salvado la vida de un niño y había transformado a un hombre. Su humildad era un tesoro que la arrogancia de Alejandro nunca podría haber comprado. La historia demostró que el respeto, la empatía y la gratitud son los verdaderos pilares de la humanidad, y que no hay nada más valioso que una persona que, a pesar de sus carencias, se mantiene fiel a sus valores, a su dignidad y a su corazón. Estoy escribiendo el bloque 8. Restan aún 0 bloques. La historia de Santiago y Alejandro nos invita a una profunda reflexión. Nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones, a mirar más allá de las etiquetas que ponemos a las personas. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia, por su trabajo o por el coche que conduce? Esta historia nos recuerda que la verdadera esencia de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Nos desafía a valorar el carácter, la humildad y la dignidad por encima del éxito material y del estatus social. La bondad de Santiago fue el espejo en el que Alejandro vio su propio vacío, y es un espejo que todos deberíamos atrevernos a mirar de vez en cuando. Esta historia es una invitación a la empatía, a practicar la amabilidad en nuestro día a día. Cada persona que encontramos en nuestro camino tiene su propia historia, sus propios dolores y sus propias alegrías. No podemos darnos el lujo de ser arrogantes, de despreciar o de juzgar. La amabilidad es un regalo que no cuesta nada, pero que tiene el poder de cambiar vidas. Es como el remedio casero de Santiago, un bálsamo que cura heridas que el dinero no puede tocar. Nos invita a ver la humanidad en cada persona, a darnos cuenta de que todos somos iguales, que todos necesitamos amor, respeto y un poco de fe. El legado de Santiago va mucho más allá de la sanación de Carlitos. Su bondad inspiró a un hombre a cambiar su vida, a un empleado a ver con nuevos ojos y a una comunidad a creer en el poder de la fe y la humildad. El puesto de Santiago ya no es solo un lugar para comer tacos, es un faro de esperanza, un recordatorio de que los actos de bondad, incluso los más pequeños y silenciosos, tienen el poder de transformar el mundo. La historia de Santiago es la prueba de que un corazón humilde puede mover montañas y que la verdadera grandeza se encuentra en la sencillez. El impacto de la transformación no se detuvo en Alejandro y su familia. La historia se extendió por el barrio como la pólvora, cambiando la forma en que la gente se relacionaba entre sí. Los vecinos se volvieron más amables, más solidarios. La historia de la bondad de Santiago inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La comunidad se unió, creando una ola de cambio positivo que se extendió por todo el barrio. La arrogancia de Alejandro fue un recordatorio de lo que no debemos ser, y la humildad de Santiago, la prueba de lo que podemos ser. Ahora, queremos saber qué piensas. ¿Qué te pareció la historia? ¿Has presenciado algún acto de bondad que te haya cambiado la vida? ¿Qué crees que Alejandro debió haber hecho para enmendar su error? Queremos conocer tus opiniones, tus reflexiones, tus propias historias. Deja tus comentarios, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Queremos que esta historia llegue a más personas, que inspire a más corazones a creer en la bondad y en la humildad.
Si te gustó esta historia y quieres ver más videos que te inspiren, te invitan a reflexionar y te hagan creer en la humanidad, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te prometemos que seguiremos contándote historias que te toquen el alma y te inspiren a ser una mejor persona. Hasta la próxima, amigos. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres.